Hola, hola, sean todos bienvenidos a una emisión más de Mi Chat. Acuérdense que estamos totalmente en vivo. Esta transmisión es a través de toda la gente que es posible, sobre todo allá en cabina, a toda la gente de comunicaciones, a toda la gente del Centro Nacional de Diagnóstico. El día de hoy vamos a hablar de razón y pasión, una mirada desde la filosofía. Así es que no se lo pierdan. Acuérdense que cualquier duda, pregunta y demás, ya les vamos a decir por dónde la pueden enviar. Pero antes que otra cosa, le doy la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en filosofía, Roberto Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Amy. ¿Todo bien? Hola, hola. Qué bueno, todo bien, esa es la actitud. Y bueno, como les comentaba al inicio del programa, cualquier duda, pregunta y demás, aquí abajito ya apareció el número. Es 800-911-6666 y la opción es la número 3 para ya sea aclaraciones, dudas, preguntas, comentarios acerca del programa o también para recibir orientación psicológica de forma gratuita. Este servicio, insisto, es gratuito, es 24 horas y pueden hacerlo a través de las llamadas o también pueden hacerlo a través del correo electrónico. Es centrodiagnóstico@serfeliz-si-se-puede.com.mx. Abajito ya está apareciendo nuestra página, serfeliz-si-se-puede.com.mx. De hecho, en esta página, métanse de verdad, porque hay unos test. Quizá ustedes están como dudosos de qué es lo que me estará pasando, qué es lo que estoy viviendo, no sé muy bien qué estoy sintiendo, pero mi tema puede ser de pareja. Entonces me meto en la página, respondo al test y al final viene la opción para que ustedes puedan dejar su comentario y también su correo electrónico para que tengamos una conversación y los psicólogos pues también puedan darles un seguimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias Roberto por estar presente. Ya habías estado anteriormente en otro programa, ya habías estado compartiendo tu experiencia como licenciado en filosofía, pero antes de continuar, como siempre les digo, aprovechen al experto y me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, porque siempre tenemos invitados de lujo, qué haces, cómo le haces, dónde estás, etcétera. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Anteriormente había estado ya participando con ustedes. Fue una plática también que tuvo que ver con la filosofía. Fue acerca de los estoicos o cómo el estoicismo nos podía ayudar con una postura ante la tragedia, porque en ese tiempo lo de la pandemia estaba, todavía está, pero todavía más fuerte. Entonces, sí, pudimos compartir ahí un poco de las ideas que tenían los estoicos de cómo afrontar la vida de una manera, vaya, que las tragedias no nos pegaran tanto o al menos pudiéramos sobrellevar o ser felices a pesar de. Entonces, pues el tema de hoy va acerca de la razón y la pasión, porque al final de cuentas pienso que, digo, adelantándonos un poquito a lo que viene, ambas tienen un propósito utilitario que sería el ser felices. Y a final de cuentas, pues más que nada ese tipo de visiones, aportes, la idea es que las personas que nos escuchan tengan esa oportunidad de tener ciertas visiones que les permitan, pues, estar más cerca de la felicidad, ¿verdad? Por lo pronto, pues, como mencionaba, soy licenciado en filosofía, eh, Ujú. me desempeño como docente de formación cívica y ética, es un tema o una materia que me apasiona bastante y pues ahí estamos compartiendo pues distintas cosas acerca de filosofía, política, ética, todo ese tipo de ramas que van relacionadas con lo que es el ser humano y el hombre como tal, ¿verdad? La antropología. Claro, de hecho, fuera del aire, en algún punto cuando estábamos conversando acerca del programa, comentabas, ¿no? Que son temas pues muy poco conocidos, como que muy poca gente se adentra en estos temas, pero en realidad lo que hacen y lo que permiten es que la gente nos pongamos a pensar un poquito más allá y que podamos reflexionar de manera más profunda acerca de estos temas. Como bien decías, el tema es interesantísimo. Si tienen dudas y preguntas, acuérdense que aquí abajito las pueden enviar, ya sea por el canal de YouTube o ya sea a través de Facebook. El tema es razón y pasión, una mirada desde la filosofía. Y yo creo que para adentrarnos un poquito, tenemos que empezar a definir cada una de ellas, ¿no? Creo que está medio complicado, pero vamos a intentarlo. Me gustaría que nos explicaras un poquito qué es esto de razonar, qué es esto de razón, de dónde viene.
Sí, claro, mira, aquí creo que es importante marcar un contexto porque a final de cuentas, mira, el título dice, es una mirada desde la filosofía. Entonces, los primeros que filosofaron, al menos creo yo en el mundo occidental, nos tendríamos que remontar a los griegos, ¿sí? Los griegos tenían una visión de vida antes de la filosofía o una visión de las cosas a partir de los mitos. Entonces, ellos son los que dan el salto, ¿sí? De lo que es del mito, ¿sí? A la razón, ¿sí? O a logos. La palabra en griego para razón es logos. Los griegos dan ese salto del mito a logos para explicar las cosas, para explicar el mundo, para explicar los acontecimientos naturales, antropológicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues la razón va a ser una herramienta fundamental en la vida pues del griego, de la ciudad griega, porque es algo que le va a ayudar a conseguir lo que los griegos llaman arete o virtud, ¿sí? Una vida en cuanto más virtuosa sea para los griegos es una vida más cercana a la felicidad. Entonces, una de las herramientas o la herramienta principal para esto es precisamente la razón, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar a alcanzar eso. Esto de la virtud que mencionas, o sea, ¿involucra más allá de la razón? ¿Involucra más cosas? Sí, bueno, es una práctica o más bien es una forma, un modo de ser, ¿sí? Y el modo de ser virtuoso se consigue a través de la razón, actuando conforme a la razón, hacia el bien de las cosas, hacia el bien de uno mismo y hacia el bien de una sociedad. Ok. Oye, pues también incluso un poquito más en cuestiones quizás psicológicas y demás, se tiene como vagamente, por así decirlo, el conocimiento de que la razón va más en cuestión de abstractismo, de pensamiento, de cognición, de memoria, etcétera. Entonces, ¿cómo podría empatar un poquito estos dos términos que tú mencionas? Sí, es que se suele ver precisamente que la razón es algo como ajeno a la acción, algo abstracto, pero en nuestra vida diaria nosotros podemos aplicar esta racionalidad, esta facultad de razón que tenemos para poder vivir, eh, actuar y ser de una manera conforme a la razón. Porque si tú te fijas, no sé si, o al menos parece que el mundo actúa de manera no racional, ¿sí? Tanta guerra, tanta pues barbarie, ¿sí? Tanta pues violencia nos lleva a pensar que la gente no está actuando conforme a la razón. Entonces es una práctica que parece ser no se realiza, ¿sí? Como un hábito. Y es algo que es muy importante mencionar porque la razón a final de cuentas o una vida racional se consigue una mediante la enseñanza, es decir, ver el ejemplo de otros y otra a través del hábito. Entonces es algo que tenemos que estar constantemente practicando, haciendo, ¿sí? Reflexionando nuestra forma de vida para actuar con una forma eh, racional. No nada más dejarlo en el plano de lo intelectual como mencionas, sino llevarlo a la práctica. Ujú. Ok, entonces podríamos decir que ahorita que mencionabas un poquito acerca de aprender, de verla, de practicarla, me remontó un poquito a este tipo de desarrollo infantil, donde los niños tienen que aprender así, ¿no? A través del ejemplo, a través de las conductas de los padres, en los movimientos incluso. Entonces, la razón podría ser también una herencia. Bueno, no creo que sea una herencia como tal. Es decir, mira, todos los seres humanos tenemos esta distinción con los animales de que somos nosotros racionales. Tenemos esa facultad. Ahora, si bien todos tenemos esa pues potencialidad de ser razonables, tenemos que desarrollarla. O sea, no nada más se hereda, sino que también se crea y se construye. Por eso, pues dice una cita de Aristóteles, no sé si me permitas mencionarla, Ujú. dice, practicando ¿Quieres la que justicia. aparezca en pantalla o No, es otra? te leo esta primero. Ajá. Ok. Dice, practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la moderación nos hacemos moderados. Entonces, es algo que se tiene que crear, no nada más te van a heredar. Todos tenemos la potencialidad de ser seres que aplican la razón, pero se va a hacer en mayor o menor medida conforme uno lo vaya creando, haciendo, practicando.
Ok. Cuando hablas de esta parte de razón, me gustaría saber si la evolución de la razón es la ciencia. ¿Cómo estás percibiendo desde la filosofía la ciencia? Sí, bueno, es que la razón es un concepto muy amplio sobre todo desde los griegos. Mira, Aristóteles lo utiliza como una herramienta y lo vemos aquí tanto para el actuar, para la ética, ¿sí? Pero Ujú. también para una herramienta para la ciencia. Por ejemplo, Aristóteles crea el silogismo, ¿sí? Y el silogismo es un modo de razonar, ¿sí? Es un modo de ver el mundo buscando la objetividad de las cosas. Entonces, la razón, la ciencia, por supuesto, envuelve la razón, es decir, deja a un lado la superstición y comenzamos a ser objetivos, a medir las cosas, eso en el aspecto científico, pero también es tan amplia que se puede pues llegar hacia un aspecto ético. Entonces la razón es el pilar fundamental, eh, al menos en el mundo griego, del filosofar. Es decir, como una estructura, ¿no? Pienso yo que eso es lo que estás dándonos a entender, que es una estructura que se va formando, pero que un gran pilar es la razón, y sin ello no podríamos entrar al otro lado, que es lo que vamos a observar acerca de la pasión. ¿Es así? Sí, bueno, la razón es un modo de ser y es un modo de ser de los hombres, de los seres humanos. Sin embargo, también tenemos, aquí recuerdo una cita de Stevenson, el que escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde dice, es que el Ujú. hombre no es uno, sino dos. Claro, yo te estoy contando el lado racional, el lado científico, el lado que deja las supersticiones y que busca actuar conforme a lo que es justo, a lo que es moral, pero también tenemos ese otro lado, que es pasional, es agresivo, transgresor, posesivo, apasionado, y es lo que precisamente vamos a comentar también, cómo dentro de uno, como ser humano, existe esta dualidad y si esta dualidad es contrapuesta o no. Porque unos podrían pensar que razón, ya ven esa famosa imagen del cerebro y el corazón, que son Ujú. contrapuestas. Sin embargo, puede que no sea tan así. Y si logramos como englobar los dos conceptos y entenderlos, podríamos llegar a algo para entenderlos mejor, un conocimiento integral de nosotros y no verlo como polos opuestos. Ok, cuando hablas de esto, me gustaría muchísimo saber si esta parte de la razón llega a convivir con las fantasías. Pues convive en el sentido de que las mira. La razón mira el panorama, o al menos aquel ser que reflexiona su comportamiento o sus pensamientos, logra ver las fantasías y pues precisamente por eso logra ponerle nombre de fantasías, porque sabe que no es algo apegado, o al menos en ese momento, a la realidad. Entonces convive como jueza, más no es partícipe ni fomenta la creación de una fantasía, porque la razón busca objetividad, busca lo realizable, lo medible. Entonces sería nada más como una especie de juez que está por ahí encima diciendo, a ver, te estás pasando de fantasioso o quizá por ahí no sea, mejor aterriza los pies, etcétera. Corta un poquito las alas, la razón. Y no por eso es mala. Más bien pienso que es conveniente en ocasiones poner un poquito los pies en la tierra. Sí, claro, sería lo ideal. Me haces pensar que entonces podría ir también un poquito de la mano de la razón y la lógica. Sí, por supuesto. O sea, eh, el silogismo es una estructura lógica. ¿Sí? Un silogismo, quizá aquí para la gente, para ilustrar un poco, es aquel razonamiento que parte de dos premisas para una conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto mi conclusión es que Juan es mortal. Eso es un silogismo y está creado a partir de la lógica. La razón es aquel instrumento que me permite elaborar este tipo de conocimiento. Ok. Bueno, vamos a ir a un comercial, Roberto, porque ya nos están llegando algunas preguntas y saludos, pero vamos a volver con el tema acerca de la pasión, ¿vale? ¿Vale? No se nos vayan, ahorita venimos.
Ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que el programa es totalmente en vivo y el día de hoy estamos hablando acerca de razón y pasión, una mirada desde la filosofía, y para ello nos está acompañando, perdón, el licenciado en filosofía Roberto Rodríguez, que, bueno, ya está ahí con nosotros en pantalla. Acuérdense que cualquier duda, comentario y demás, o también alguna sugerencia o cualquier aportación también al tema, aquí abajito lo pueden hacer. De hecho, ya ahorita vamos a, no sé si se vea, pero ya estamos recibiendo sus saludos, sus dudas y preguntas. También abajito está apareciendo el número 800, que es de asesoría y orientación psicológica. Si ustedes conocen o ustedes necesitan de orientación psicológica, hablen. El servicio es gratuito, es 24 horas y es el 800-911-6666 y la opción es la número 3. A veces no sabemos a quién le pueda llegar este programa, no sabemos a quién le podemos ayudar. Y acuérdense que ayudarnos a nosotros mismos, pues también está ayudando al otro. Así es que compartan este programa, no solamente también para recibir la orientación, sino pues para conocer un poquito acerca de esta mirada en filosofía sobre estos dos temas que a veces creemos que no empatan, que creemos que posiblemente estén peleados, que ya vamos a hablar un poquito acerca de los mitos, pero me gustaría que Roberto nos pudiese explicar ahora el otro lado, la definición acerca de pasión, porque escuchamos muchísimos términos todos los días acerca de pasión. Yo he escuchado desde pasión futbolera y ponte la camiseta, he escuchado la pasión religiosa, han escuchado quizá esta parte de la pasión de Cristo. No, hombre, mi pasión es el arte, mi pasión es la música. Entonces, pues hay distintos tipos de pasiones. Bueno, primero que nada creo que habría como que eh, tratar de definir un poquito acerca de a qué nos estamos refiriendo con pasión. Eh, es algo que, como menciona, se ha dado distintas definiciones y si te fijas, pienso que son más como por parte de, lejos de filósofos, es más como cuestión de poetas, es más como cuestión de, pues, personas que viven el momento, que viven la sensación, ¿sí? Y no hay una definición como concreta de eso. Y es algo que es, vaya, es necesario mencionar porque la razón ahorita la definimos bien y sabemos las estructuras y sabemos que la lógica sirve para ver el mundo de manera objetiva y sabemos que es un actuar, la razón que nos ayuda en la cuestión de la ética, pero la pasión es una cosa distinta y es algo que ni siquiera entre filósofos en ocasiones han logrado como definir, pero trataremos de darle un acercamiento. Entonces, pues vamos a leer aquí, o voy a leer una pequeña definición que nos dan en un glosario de un libro de Aristóteles, donde define la pasión o emoción, ¿sí? Como un movimiento espontáneo del alma, inseparable de la actividad del cuerpo, es decir, también se manifiesta en la acción del cuerpo. Es del alma, ¿sí? Porque es algo que surge desde el alma, vaya entendiendo alma como, eh, si vemos una visión como dualista de alma y cuerpo, aquello que primero siente, pero el cuerpo actúa, ¿verdad? Ujú. La cuestión es que lo interesante viene a continuación, porque dice, por no ser voluntario, cae fuera de la disyuntiva moral, bueno o malo. Y esa es una frase que dice Nietzsche. ¿Sí? Nietzsche habla del amor, pero pues se puede aplicar también a la pasión. Dice, lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Entonces, es algo que al ser tan fuerte, tan automático, tan inesperado a veces, no tiene como esta mirada que sí tiene la razón, de calculadora, fría. Aquí es más que nada por el momento, la pasión del momento. Y pues bueno, sabemos que en ocasiones en términos legales uno de los atenuantes es que si el crimen fue un crimen pasional, ¿verdad? Porque Ujú. no, en todo caso, porque no estaba premeditado, fue algo que ocurrió por la emoción del momento o por las sensaciones del momento. Entonces, es algo que así en primera instancia Pero está entonces, perdón que te alejado. interrumpa, pero ahí justamente me haces pensar en estos actos impulsivos que puede ser la diferencia entre el amor y la pasión, es decir, un acto repentino que puedes quizá catalogar como lo que decías bien, ¿no? De agresivo quizá, o un poco más salvaje o más natural.
o algo no tan estructurado como el amor? Bueno, es que el amor yo no considero que sea estructurado. O sea, se puede, y ahorita quizá lo vamos a comentar, que la razón puede en cierta medida tener una injerencia en cuanto al amor, pero las pasiones sí están un poco más alejadas todavía de la razón y del amor. O sea, es algo que es en ocasiones incluso inconsciente. Acerca de las pasiones, por ejemplo, yo aquí quiero dar la visión que tiene Descartes. ¿Sí? Uno de los filósofos que habla de las pasiones es Descartes. Y dice Descartes que las pasiones nos llegan a nosotros en primera instancia por la admiración. O sea, nosotros cuando vemos algo que nos admira, cuando vemos algo que pues, nos causa sorpresa, es algo que nos marca y nos hace que nos volvamos eh, en cierta medida apegados hacia eso o que nuestro ser se proyecte hacia eso. Y por ejemplo, aquí entra el caso de lo que mencionabas del fútbol, del arte, que es algo que en cuanto a término, México es un país futbolero. Entonces, cuando uno se hace aficionado al fútbol, generalmente es desde pequeño. Cuando ves a un equipo, cuando ves a un estadio que te impresiona tanto, que se vuelve parte de ti. Y lo mismo pasa con el arte, ¿sí? Aquel que es apasionado del arte, quizá de pequeño fue alguna exposición artística y fue algo que le marcó tanto que se hizo un apasionado de esa cuestión y pues es algo que ha mantenido a lo largo de su vida, es algo por lo cual siente un apego, es algo por lo cual siente una satisfacción cada que habla de eso o cada que pues que está frente a eso o se permite. Ahorita, Uh-huh. ahorita que mencionas esa parte del apego, me haces pensar que hay consecuencias, ¿no? En cualquier momento que pudiésemos hablar algo acerca del apego, digamos que hay apego sano, hay apego bueno y hay apego donde hay consecuencias no tan gratas. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de una pasión que llega a ser de tal grado que muestra apego hacia alguien, por ejemplo, o hacia algo? Sí, pues caer en conductas que no te sean convenientes al final, porque mira, o sea, en lo que coincide un poco la razón y la pasión, ¿sí? O en el sentido que no son tan contrapuestas, viéndolas desde las visiones filosóficas, es que ambas son útiles para el ser humano. O sea, a mí me es útil razonar porque me hace actuar de una forma, pues, con la cual puedo vivir en sociedad, en armonía, dialogar, ¿sí? Y la pasión me es útil porque también me genera algo interiormente, hay satisfacción en la pasión. Ambas, si se quiere ver esta visión, ambas apuntan al placer, ¿sí? Un placer distinto, quizá, pero ambas apuntan hacia el placer y hacia el bien. Pero cuando se sobrepasa tanto la razón, es decir, cuando se hace un uso excesivo de la razón o cuando se sobrepasa también de pasión, ya nos empieza a generar pues algo que no es conveniente para nosotros y no es ni siquiera placer, sino al contrario, un displacer. Entonces, la consecuencia de tanto razonar demasiado como dejarse llevar por las pasiones es una vida de displacer y una vida que no lleva hacia la felicidad. Y ahorita que hablas acerca un poquito de placer, la mayoría de las veces llegamos a confundir o quizás si tengan que ver la pasión con la sexualidad. Luego creo que si empezamos en asociación libre, llegan a decirnos, ¿no? Pasión, pues fuego rojo, pareja. ¿Qué pasa con estos temas si van también en cuestión de filosofía o no? Sí, pues de lo que sí se habla, si bien la pasión es una cosa que no se, digamos, o los filósofos se adentran tanto, pero lo han intentado, o sea, definitivamente lo han intentado, pero es complejo. Es complejo porque la pasión aquí te voy a citar un poquito o darle explicación. Hay un diálogo muy famoso de Platón, ¿sí? Platón escribió diálogos, uno de ellos es el banquete, y el Mm. banquete te habla de las distintas definiciones y las percepciones que tienen, bueno, Sócrates en el diálogo, pero en general es como la visión de la filosofía griega acerca del amor, ¿sí? Entonces, en una de esas definiciones hay pues una mujer que le dice a Sócrates que ella
ve el amor como un demon, ¿sí? Como un demon podría traducir como, aquí en ese sentido, como un demonio, ¿sí? Porque es algo que te posee, ¿sí? Es algo que te posee, no te das cuenta, pero ya para cuando te diste cuenta, pues estás totalmente enamorado, estás totalmente bajo esta pues mirada de idealización del otro, etcétera. Entonces es un tema que si bien sí se ha tocado, sí se ha reflexionado, pues también se hace ver que es una situación que por lo menos en un principio no es racional del todo y es algo que sí nos posee, es algo que nos hace ver cosas que no entendíamos de nosotros. Por eso también hay una frase que me comentó un amigo ayer, justamente me dice, es que amar es convertirse en un extraño, porque eres otro. Cuando amas, eres otro. Cuando te encuentras con esa persona, eres otro. Y no eres ese ser racional que usualmente eres, sino que te conviertes. La cuestión sería aquí en qué te conviertes y sería preguntarte a ti mismo y reflexionar en decir, bueno, cuando amo, ¿me gusto o soy ese ser tóxico? Ya ves, está de moda esa palabra del tóxico. Entonces, Mm, sí, sí, claro, y si lo bien, ideal uh-huh. sería como que no generar tanto cambio en uno mismo mientras ama o mientras quiere o mientras se apasiona, ¿no? O mientras está razonando. Ahí creo que pues tomar un equilibrio no estaría de más. De hecho, antes de irnos a un corte, me gustaría que pudieses contestar un poquito acerca de esta pregunta que nos dice Jacob. Si puedes hablar un poquito acerca de la pasión, pero no precisamente en, no, en términos y razón en griegos, sino algo más en grecolatino. Pues es que, digo, lo que hemos estado definiendo es algo que no es muchas veces consciente. Una pasión es algo que nos ha marcado, es algo que nos hace felices, ¿sí? Pero también si no se mide, si no se llega como a ver un poquito eh, los límites, pues también nos puede llegar a generar pues insatisfacciones o desdicha, ¿verdad? Entonces sería como este sentimiento de apego hacia algo y que bien puede ser para tanto bien para mí, pero para mal, según cómo yo lo maneje a partir de que me dé cuenta de que soy un apasionado de algo, porque la cuestión es esta. Muchas veces no nos damos cuenta que nos apasiona, sino sencillamente nos dejamos ir, ¿sí? Y eso también tiene que ver con lo que mencionábamos al principio de que no practicamos la autointrospección, el preguntarnos cuáles son mis gustos, cuáles son mis intereses, por qué me gusta esto, por qué actúo así. Y eso se platicó también la cuestión, la sesión pasada que tuvimos aquí en Simichat, Mm. de que también Sócrates nos dice desde antes, conócete a ti mismo. ¿Sí? Lo fundamental es conocerte a ti mismo para ya después entender cómo actúas tú y cómo recibes tú el actuar de otros, tanto en términos de pasión, de amor o de lo que tú quieras. Ok, pues ya estamos así a un minutito del corte y me gustaría que, Roberto, regresando del corte, quizá pudiésemos leer la frase que tenías ya preparada y que también pudiésemos hablar un poquito acerca de cómo conviven estas dos, digamos, estos dos términos y cómo influye también en la pareja que ya nos están preguntando un poquito acerca de estos temas, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos y regresemos, no se nos vayan.
Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que el programa es totalmente en vivo y el día de hoy estamos hablando de razón y pasión, una mirada desde la filosofía. Y para eso nos está acompañando el licenciado en filosofía, es Roberto Rodríguez, que ya nos está ahí apareciendo en pantalla. Y bueno, como te comentaba, Roberto, ya nos están llegando saludos, preguntas y demás. Antes de que comencemos y retomemos el tema, nada más le voy a mandar saludos a toda la gente que nos está viendo como Alonso Damián, Mael, Nidia, Adriana, Luis, Anemond, a Blanca, a Claudio, a a Marco, a Chava, a, a Vero, a Paco y bueno, a Edgar también. Muchísimos saludos a todos ellos y toda la gente que hace posible este programa. Una de las preguntas que nos hacen ¿es necesario abandonar el autocontrol regido por la razón para vivir los impulsos de la pasión? Es una buena pregunta. Nada más te quiero comentar antes, ¿me escuchas ahí? Porque tuve que poner a cargar el celular. Sí, nada más un poquito más bajito, pero sí te escucho. Ah, bueno. No sé si puedes hablar más fuerte. Sí, es una muy buena pregunta la que mencionas porque, por ejemplo, voy a poner, hay momentos donde no es como conveniente que la razón intervenga. Digamos, en un acto sexual, si estamos en un acto sexual teniendo relaciones, pues no te vas a poner en el acto sexual a razonar, ¿no? A ver, esta cuestión es así, porque pierde todo momento, ¿sí? Ahí es un momento donde tú tienes que dejarte ir, ¿sí? Dejarte poseer por este demon que decíamos que es el amor, que es la Ujú. pasión y realizar el acto como tal. Sin embargo, posteriormente a ese acto es cuando sí pienso que tenemos que meter la razón en ese sentido, porque pues si no funcionó bien, digo, y hablo de ese acto y en general cualquier acto que implique una pasión, si no hablé muy enojado en ese momento, si no herí a alguien por haber actuado de esa forma, ¿sí? Y es donde la razón sí tiene que discernir para que la próxima vez que me abandone nuevamente a esa situación, pues ya tenga un conocimiento previo de la misma. Y así en un ciclo, cada vez que se me presenta una acción como tal, reflexionarla posteriormente para, en cuanto vuelva a suceder, yo tenga ya un mayor conocimiento de mí y de cómo actuar ante esa situación en el momento. Claro, yo creo que irnos a los extremos siempre causa ciertas consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias podrían darse desde la filosofía el exceso de racionamiento y el exceso de pasión? Pues la filosofía como disciplina busca la verdad, ¿sí? Es un término muy complejo, muy abstracto, el decir la verdad, pero el hecho de hablar de verdad como ser humano es entender que los seres humanos somos una totalidad. No somos exclusivamente razón, no somos exclusivamente pasión. Entonces, en las consecuencias que tiene como un estudiante de filosofía, un filósofo, el dejarse llevar nada más por una corriente de pensamiento es no ver todas las panorámicas que tiene o todas las posibilidades que tiene un ser humano para ser en el mundo. Ok, porque en algún punto llegamos, creo, a involucrar un poquito de las dos, ¿no? Sobre todo en los temas de pareja. Empezamos a revolver un poquito la pasión, el amor, el gusto, el deseo, y le metemos ahí la razón, y eso es lo que nos genera muchísima más confusión, ¿no? Entonces, dentro de la pareja, ¿cómo podríamos involucrar estos dos términos o separarlos desde esta perspectiva? Pues aquí yo, bueno, voy a hablar totalmente de una perspectiva personal, o sea, y conforme a lo que he leído, tratando de hacer como una síntesis, a la pareja se le ama, es decir, a la pareja se le ama, pero también al hecho de convivir con ella constantemente, de irla conociendo más, también implica un proceso racional, o sea, ir viendo qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, sin dejar nunca de amarle, pienso yo, porque ese sentimiento, esa emoción que se tiene hacia ella, ¿sí? Es irracional, ¿sí? Es pasional, pero el día a día
sí puedo yo manejarlo a partir de la razón y tener una convivencia mucho más armónica y mucho más feliz con la pareja. Porque cuántas veces no se escucha que una pareja, bueno, que una persona está sufriendo, es que me hizo, pero lo amo. Ok, sí, está bien amarlo. La cuestión Mm. es, se puede amar y se puede llevar bien y se puede lograr converger esa felicidad con la pareja sin necesidad de nada más amar por amar, sino poder tener una convivencia armónica, razonable, platicada, que me lleve a construir algo mejor. De hecho, va un poco ligada con una pregunta que nos hacen llegar. Háganos más preguntas. Dice, y en términos prácticos, ¿cómo nos ayuda la filosofía a mejorar una relación de pareja? ¿Y cómo nos ayuda la filosofía a superar una ruptura amorosa? Ah, bueno, esa también es una muy bonita pregunta. La filosofía, no, y lo planteé la plática anterior. La filosofía no da respuestas mágicas. La filosofía más bien nos ayuda a preguntarnos, nos ayuda a ver si la forma en que estoy viviendo me es satisfactoria, me está llevando hacia la felicidad o todo lo contrario. Entonces la filosofía al menos me va a ayudar como un punto de partida para yo empezar a darme cuenta qué quiero, porque muchas veces actúo nada más sin saber qué quiero y me dejo llevar y actúo conforme lo que otros quieren de mí y no lo que yo quiero de mí mismo. Entonces, a medida de que yo me empiezo a preguntar, me empiezo a conocer, voy a comenzar a actuar de forma que busque yo una felicidad más continua y no nada más estar actuando por actuar o estar con esa persona nada más por querer estar con ella o por no estar solo. Entonces, todo ese tipo de cosas, empiezo yo a preguntarme, a ver, bueno, ¿qué implica que yo esté solo? ¿Realmente puedo estar solo? Sí puedo, bueno, y a partir de ahí, ¿qué opciones tengo? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que la filosofía me aporta a mí como persona y que en la práctica se vuelven útiles para mí. Ok, y entonces prácticamente es cuestionarte un poco acerca de estos temas, a veces guiarte sobre la literatura y me gustaría que nos pudieses ayudar un poquito con esta pregunta que nos hace Chava. Dice, ¿cómo diferenciar entre pasión y obsesión? Bueno, es que ahí también eh, entra la razón para eso. O sea, yo puedo saber que tengo la pasión hacia algo, ¿sí? La pasión se proyecta con otro, o sea, es decir, va hacia otro. Puede ser un objeto, puede ser una persona, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo esa eh, pues, proyección con esa persona, pues también me debo de cuestionar hasta qué punto la estoy llevando para que no sea ya nocivo para mí, bueno, ni para mí, ni para, en caso de ser persona, para esa otra persona. Entonces la razón ahí es la que tiene que mediar, ¿sí? Es la que tiene que decir, a ver, bueno, esto ya no te está haciendo ni siquiera feliz, porque otra vez volvemos a que tanto la razón como la pasión son algo útil para ser humano en busca de su felicidad. Entonces, cuando ya me está causando más displacer que felicidad, es cuando yo debo de cuestionarme si lo que estoy teniendo es una pasión nada más o ya es una obsesión o algo desmedido que no me va a llevar a ningún lado. Ok. Antes de irnos a corte, lo decíamos en el bloque anterior, hay una frase que elegiste particularmente para este tema. ¿Te gustaría leerla antes de irnos a corte? Sí, sí, si la quieres poner. Sí, Era, para que Paco en cabina nos haga el favor. Muchísimas gracias, Capi, por ponerla en pantalla. Y sí, adelante, te escuchamos, Roberto. sí, es una frase de la Ética Nicómaco de Aristóteles, es uno de los libros pues, más conocidos de Aristóteles, donde habla acerca de cómo actuar, sobre todo conforme a la razón. Entonces la cita que escogí fue esta, dice, y los hombres Ujú. se hacen malos a causa de los placeres y dolores por perseguirlos o evitarlos. Me gusta mucho ahí porque, mira, es que no te está diciendo que el placer sea malo o que la pasión no deba de sentirse, claro, o sea, es parte del ser humano y debes de permitirte ese tipo de... No eres puro razonar, también eres amor, también eres pasión, también eres un poco de locura, ¿verdad? La cuestión Ujú. está en que tienes que saber cuándo. Por eso dice, o los que no se debe, o cuando no se debe, o como no se debe,
o de cualquier otra manera que pueda ser determinada por la razón. Claro que los griegos le van a dar siempre la preponderancia a la razón, o sea, ellos van a ver la razón por encima de todo porque es la que te va a dictar cuándo, cómo, ¿sí? Y qué te conviene sentir, qué te conviene hacer, etcétera. Entonces, pues por eso elegí esta frase y me gusta mucho en realidad. Ok, claro, hay que encontrar como cierto equilibrio, que eso sería parte de lo ideal, pero me parece que esta parte donde mencionas que todo lo que te lleva a la felicidad, habría que cuestionarnos un poquito acerca de qué es aquello que designamos felicidad. Vamos a ir a un corte y regresamos, ¿vale? No se nos vayan. Ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión de este programa es totalmente en vivo, pero si se les va algún detalle o quieren repetirlo o llegaron a la mitad, pues bueno, permanencia voluntaria a través de las redes, a través de YouTube. Estamos hablando el día de hoy de Razón y Pasión, una mirada desde la filosofía. El licenciado Roberto, hay también saluditos personales hacia usted. Dice Mario Mata, saludos desde Qatar y que arriba los rayados. Supongo que ha de ser parte de la pasión. Sí, es un amigo que vive allá en Medio Oriente y está siguiendo la transmisión. Creo que se desveló para ver la transmisión. Entonces, No, pues perfecto por nosotros, pero pues muchísimas gracias también por compartirlo y por vernos y expandirnos un poco más. Creo que la finalidad de cualquier medio o cualquier video en este sentido, pues es compartirnos, ¿no? No ser tan, por así decirlo, ¿no? Egoístas y empezar a expandir nuestro conocimiento y a nosotros mismos. Pues saludos hasta allá. Y Javier García nos dice, saludos, mi profe. Muchos saludos para usted. sí, igualmente. Ok, pues bueno, vamos a regresar un poquito ya con este tema porque ahora sí que el tiempo está corriendo y no abarcamos casi ningún tema de los que hemos podido conversar fuera del aire. Sin embargo, me gustaría que nos pudieses hablar un poquito de filósofos pues más actuales. Nos comentan mucho acerca de que, bueno, hablas de Grecia, hablas de autores muchísimo más antiguos. Si nos pudieses decir algún autor más reciente o nuevo. Mira, pues aquí voy a sacar un poco el cobre de defensor de la filosofía clásica. Yo creo que los autores buenos nunca dejan de tener vigencia. Entonces, si quieren leer un poquito sobre lo que es el amor, ¿sí? Yo les voy a insistir de que siempre vayan hacia Platón, hacia el banquete. Es un diálogo muy bien escrito. eh, es algo que al tú leerlo sientes cómo se describe todo esto del amor. Eh, es que la cuestión, por ejemplo, del amor, ¿sí? Decíamos que es una cuestión más como de poetas a veces, ¿no? Porque es algo como que es subjetivo, cada uno lo vive a su manera. Entonces, pues si quieren irse a la cuestión del amor, pues vayan a la poesía, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es racionalidad, pues sí voy a defender como esto de ir a los filósofos, sobre todo a los clásicos, Platón, Aristóteles. Otro de los que hablaron un Ujú. poco más recientes de él fueron Descartes, ¿sí? Famoso René Descartes. Eh, y un poquito el que se atreve a salir un poco de ese molde filósofo y es más atrevido y habla de estos temas también es Nietzsche, ¿no? El famoso bigotón Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ujú. Él también lo pueden leer un poco eh, respecto a estas cuestiones, pero pues mencionabas ahorita que no abarcamos, yo pienso que sí, no, o sea, a final de cuentas creo que pues fue como una,
un mix de estos temas y pues cada uno lo va a ver desde su distinta visión, tanto filósofos como personas, pero pues sí, la invitación a leer sobre todo la opinión de otros, ¿verdad? De estos pensadores que tenían estos temas o se preguntaban acerca de estos temas. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que le respondieras, pues evidentemente con todos tus conocimientos, la parte personal y demás. ¿Existe la pasión intelectual? Pues es una cuestión, depende, o sea, cómo ya, o sea, ¿qué llamas pasión intelectual? A que me apasione algo intelectual a mí o a qué te refieres? Sí, existe entre esta división, si hablamos de la razón como algo más intelectual, algo más de raciocinio, como decíamos en el bloque, en el primero, y también cómo se conjunta con esta parte de la pasión. Yo lo resumiría, y creo que fue lo que puse ahí en las notas, como una conclusión es que se puede amar razonablemente. Ok. También antes de que nos vayamos un poquito, me gustaría mandarle saludos a Jorge Salazar, que también dice que arriba los Rayados. Yo creo que todos son muy apasionados también a Sí, lo del fútbol. son compañeros de que pues les gusta el fútbol acá en el norte, entonces pues andan ahí dejando los saludos, pero sí. Ujú. Ok, ya casi para terminar, ¿cómo podríamos, o más bien, cómo tú podrías auxiliarnos a encontrar nuestra mayor pasión? Pues personalmente no sé si yo o el regalo que podría hacer en este aspecto es el mismo que nos hizo Sócrates, el conócete a ti mismo. Empieza a cuestionarte tus gustos, empieza a cuestionarte tu modo de vida, ¿sí? Hacia dónde estás dirigiendo tu atención, tu felicidad, tus planes, y conforme vayas viendo eh, cómo te sientes respecto a eso, pues te irás poco a poco acomodando en algún lugar que sea mejor para ti y entregar esa pasión, ¿Tú crees entregar esa... que así fue como los filósofos encontraron su pasión? Sí, sí, yo pienso que a mí la filosofía pues me ayudó mucho para ver la vida de una manera distinta, para ser feliz, ser un poco más feliz. A veces no es algo que sea permanente, porque la felicidad, al final de cuentas, también es momentánea, también existe la tristeza, pero es algo que definitivamente agradezco porque haya estado presente en mi vida. Entonces, es algo que me apasiona a mí también, tanto porque me es útil y porque me gusta y otro sinfín de cosas más que quizá no pueda explicar razonablemente, pero que sé que a final de cuentas me hacen bien y creo que es lo que todos deberíamos apuntar hacia eso, porque decía Aristóteles que ¿qué es lo que desean todos los hombres? Pues ser felices. Claro, ¿no? Y en aspectos hasta incluso más simples o orgánicos desde la naturaleza y la admiración por la vida misma o quizá del otro lado de la muerte, podría auxiliarte un poquito a filosofar y pensar acerca de la existencia misma. Antes de irnos nada más rapidísimo, una pregunta. ¿Cuál es la postura de los sofistas respecto a la pasión y en qué se diferencia ante la visión de Descartes? Pues los sofistas, vaya, son aquellos que hablan acerca de temas antropológicos como la virtud, ¿sí? Entonces, pues ellos ven la pasión como algo también inherente en el hombre, ¿sí? Eh, no entiendo la relación con Descartes porque a final de cuentas Descartes viene muchos siglos después, pero pienso que la única diferencia es que los sofistas describen, ¿sí? Explican o enseñan las pasiones del hombre y Descartes advierte también que no debemos dejarnos de llevar por ellas, sino también meter este sentido racional a las pasiones, no nada más decir, sí, mira, soy un hombre, soy un ser pasional, sino también decir, pero bueno, también tengo esta otra parte que me ayuda a no dejarme llevar por ellas. Ok, pues bueno, Roberto, ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría mucho que dijeras las últimas palabras acerca de razón y pasión para empezarnos a despedir del público. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad de poder platicar esos temas que
personalmente considero muy interesantes. Y pues lo que podría decir es que no hay que sentirse mal tanto de ser un individuo que razona mucho, pero tampoco otro de que siente mucho. Sencillamente, pues es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza, y la cuestión es seguir buscando un equilibrio, un justo medio, como diría Aristóteles, para poder lograr ser felices el mayor tiempo posible que nos toque estar por acá. Claro, y con eso pues también vamos de la mano, ¿no? Con asesoría, con terapia psicológica, con las demás pasiones que mencionábamos, arte y demás. Y bueno, pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte a ti, al público, a toda la gente que nos ve, incluso en Qatar. Y muchísimas gracias a todos. El próximo programa va a ser Infancia y Discapacidad. No se pierdan el programa, acuérdense de compartir. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, Amy. Hasta luego.